de Marcos capítulo 12 quiero dejar para la próxima semana pendiente los mandamientos con relación al prójimo. En Marcos 12 es donde lo presenta, bueno, casi igual que Mateo, pero le pone algunas cositas de más. Marcos 12:28 dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó al Señor: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todo el entendimiento, la mente y con todas las fuerzas, acción. Amar a Dios no es solamente decir yo creo en Dios. No, está diciendo que hay que tener acción. Amarlo con todos los sentimientos, amarlo con toda el alma, con toda la vida, amarlo con todo el entendimiento y amarlo con todas las fuerzas, que es la acción. Y cuando dice entendimiento, está diciendo que con toda nuestra inteligencia. ¿Y cómo vamos a aprender esto de Dios? Leyendo su palabra, prestando atención a la enseñanza de la palabra de Dios. Pero muy vital es la necesidad de leer la palabra de Dios, tenerla. Yo sé que está difícil hoy en día conseguir una Biblia porque no hay dólares para importarlas, y las que hay pues en realidad son baratas, pero se sienten costosas no por el precio, sino porque hay que traerla en el precio del dólar, y eso es lo que lo hace un poquito difícil. Por lo menos una Biblia que valga $20 ya son 20 dólares, $10 serían 26 millones, y 26 son 52 millones, entonces ya una Biblia, ¡wow! ¡Qué cara! 52 millones. No, simplemente son $20, pero nuestra moneda ha caído en hiperinflación, perdón. Entonces, que debería ser inflamación, pero es superinflación. Y al paso que vamos a hacer la más grande de todo el mundo. Pero eso no impide que nosotros leamos la Biblia. Y aparte de eso, hay muchos Nuevos Testamentos por allí que andan rodando y la gente no los toma en cuenta, que fueron regalados en su época y todavía los hay, entonces se pueden utilizar para aprender a amar a Dios. Esta mañana, en el primer culto, leí los 4 primeros mandamientos son en relación a Dios. Los restantes 6 son en relación al hombre y están encerrados en esta otra parte que dice: entonces el Señor dijo, y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Dije que la ley no es una cantidad de paredes para encerrar al individuo y perder la libertad. No,
Al contrario, es el amor de Dios manifestado hacia el hombre. Estaba pensando en las desviaciones que han habido en contra de Él y cuánto se ha hecho en contra de estos mandamientos. Es la única religión, la judía y la cristiana, que toman en consideración la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios, y por eso dice, no matarás. Es la única que dice, no matarás. La falta de respeto a Dios está haciendo que la gente, pues, es inexplicable, por lo que el hermano Silvino pidió la oración, donde unos individuos tiraron unos estudiantes festejando en un local cerrado con 2 puerticas para salir y tiran una bomba lacrimógena y se hablaba de 17 muertos, ahora se habla de 21 muertos, asfixiados, pisados y dentro de ellos niños. ¿Quiénes fueron? Unos que también estaban festejando, pero eran funcionarios. ¿Qué hace un funcionario llevando cualquier armamento a una fiesta? ¿Para qué? Y por supuesto, hay el no importar la vida. El hecho de que alguien muera, lo maten, o a varios los maten, y los prisioneros entran y en 6 meses, 5 meses, 2 meses, 1 mes, 6 días, fuera. Pobrecito, hay que reeducarlo. Entonces, se ha ido perdiendo el amor al prójimo. Y cuando somos tocados por ese amor, esa falta de amor al prójimo que existe en nuestra humanidad, entonces lo primero que viene a nuestra mente y nuestra intención es, esto no se queda así, esto se hincha, pero en otro, en el que lo hizo. Y vivimos hasta pensando, maquinando la forma de vengarnos. Pero si entendiéramos a Dios, que Él dice, ya va. Él dice así clarito, lo dice, no os venguéis vosotros mismos. Yo daré el pago. Oye una hermana decir, sí, yo sé que Dios va a darle el pago, pero Dios es muy lento. Entonces vamos a hacerlo nosotros, que nosotros vamos a hacerlo mejor. No es que Dios es lento. Lo que pasa es que Dios sigue dando la oportunidad, no queriendo, dice el apóstol Pedro, que el hombre se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. Pero la enseñanza fundamental es amar. Amar a Dios y amar al prójimo. Yo me preocupo cuando la iglesia se convierte como un mercado. En el mercado vamos al sitio del queso. A nosotros no nos interesa nadie más, sino yo y mi queso. Que no se acabe mi queso, porque yo quiero el queso y yo lo voy a alcanzar. Y la gente no se comunica. No se conocen. Uno tiene a este adelante que es mi prójimo, porque la palabra prójimo significa vecino. Este es mi prójimo. Y el que está atrás es mi prójimo. Es mi próximo. Y me dice, ama a tu prójimo. Y a veces una persona le sucede algo, se desmaya
y todos nos retiramos. ¿Qué va? Yo no me voy a echar ese cacho encima. Y no es un muerto, es una persona que se desmayó y lo que necesita es aire o cualquier otra cosa. Pero nos preocupamos más por no vernos envueltos. A mí no me importa. Yo no solamente quedo envuelto, sino envolvido. Me metería, me introduzco dentro de las cosas porque yo pienso, ¿qué quiero yo de mí, para mí? Entonces, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué como a ti mismo? Porque yo sé lo que yo deseo. Yo soy mal nadador y me dan muchos calambres. Pero suponiendo que estoy, aunque sea en una piscina que me da por las rodillas, pero el que le da un calambre no puede pararse. Entonces se está ahogando. Pero tonto, párate. Sí, pero tú no estás al tanto de saber por qué no se para. Porque el que tiene un calambre que no puede enderezar la pierna y cuando trata de pararse más le duele, entonces se está ahogando. Y entonces, oye, ¿por qué no se para? No quiere pararse, tan fácil que está pararse ahí para ti. Entonces se ahoga porque no se pudo parar. Y lo primero que nos viene a la mente es, qué bobo, se ahogó en eso de agua. Pero era lógico, no se ahogó no porque era ese poquito de agua. Se ahogó porque no hubo un prójimo que le extendiera la mano. Que se preocupara por lanzarse. Y está bien el agua lo que llegue hasta los pies, pero esa persona que está ahogándose lo que necesita es alguien que lo levante. Más nada. Por eso Cristo dijo, amar al prójimo como a ti mismo. Ahora, el escriba que preguntó le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Hay una cosa que le gusta a la gente con los holocaustos y los sacrificios, era una forma de mostrar mi riqueza. Todos pueden traer 2 palomas, 2 tortolitas, pero yo voy a llevar 2 bueyes, 10 ovejas, 8 corderos para el sacrificio. Todo el mundo, ¡wow! Bastante trajo esto. Pero tu relación con los demás y tu relación hacia Dios, ¿cómo es? O sea, lo que más me importa es que el mundo se impresione de lo que yo hago. Y no es lo que Dios quiere. Dios lo que quiere es que yo impresione a Dios con lo que hago. O sea, con lo poco. Miren, hubieron gente que impresionaron a Jesucristo con lo poco. La viuda pasó y dio 2 centavos. Hoy en día sería 2 billetes de 2. Que ayer me reí porque el billete de 100 es el indestructible, no duro de matar. Porque todavía se consiguen. Pero ayer vi uno en el paraíso, venía caminando y estaba roto. Una mitad por un lado y otra mitad por otro lado, porque no tiene valor, la gente lo rompe. Pues imagínense que no es el de 100, sino uno de 2, que menos nadie lo quiere, ni al de 5. Y cuando Cristo vio que esta mujer dio,
2 billeticos de 2, dice la Biblia, 2 blancas, que eran los 2 centavos. Y agarró y dio eso. Cristo le dice a los discípulos, ella dio más que todos los demás. Entonces los discípulos dijeron, Señor, a los 32 años te está pegando presbicia ya. Estás miope, necesitas ir al oculista. ¿No vistes todo lo que dieron los demás? Y el Señor se fue más allá y les dijo, ellos dieron de lo que les sobraba. Y de lo que les sobraba daban para ser visto de los demás. Esta no, esta dio todo lo que tenía, porque amaba a Dios por sobre todas las cosas. Y por sobre todas las cosas, sobre esas 2 blancas, que para ella le eran muy necesarias. Ese es el amor hacia Dios. Luego, aunque dio poco, Dios no está valorando la cantidad, Dios está valorando el corazón. Porque hay hermanos que no quieren dar porque es muy poco. Y hay otros que quieren dar para lucirse. A veces he tenido gente en la iglesia que esperan que todo el mundo vaya y se siente. Y después entonces si se paran ellos y van sacando de la cartera lo que van a dar. Pero eso es lo que se llamaba en mis tiempos, en los años 60, banderubo. que le gustaba ondear para que lo vieran. Entonces, bueno, iba sacando, lo iba metiendo, lo van metiendo en el sobre y entonces llegan y ahora sí lo meten. Lo ponen allí. Pero no se vienen dentro del grupo, se vienen solos porque ya tienen su recompensa. Fueron vistos. Y alguien pensó, oye, qué bueno, ese tiene para dar bastante. Pero el que lo da de corazón, la gente ni se entera. Aleluya. Porque lo que piensa es en agradar a aquel que lo tomó por soldado, dice las Sagradas Escrituras. La otra cosa es cuando Dios le da la ley a Moisés, le dice que no adorarán a otro Dios. Cuando Moisés muere, porque Dios lo llevó y tuvo el privilegio de que Dios mismo lo sepultó, entonces se encarga Josué. Josué, aunque había entrado a una tierra que había sido habitada por muchos pueblos y cada uno tenía un Dios diferente. Quien adoraba a un Dios llamado Baal, quien adoraba a un Dios llamado Astarot, quien adoraba a Moloch, quien adoraba a cualquier otro Dios de todos los que se adoraban en su entonces. Y cada uno tenía una característica. Dagón, quien necesitaba sacrificios humanos. Por supuesto, cada rey que tenía uno de esos dioses se convertía en el espíritu que movía a ese Dios. Y como siempre eran sanguinarios, destructivos. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, cuando estaba de moda el espiritismo, se hablaba del sacrificio a Satanás, el sacrificio de los niños. Y siempre ha existido eso, culturas que sacrificaban para aplacar la ira de los dioses, mataban una doncella. Las muchachas preferirían ser concubinas de alguien con tal de no ser doncella para que no se la fueran a sacrificar a un dios de esos y sacándole el corazón y ofreciéndoselo al volcán para que no explotara. Y de todas maneras, cuando toca y el volcán va a explotar, aunque le zumben allí todas las mujeres del pueblo. Pero eso era lo que la gente hacía. Yo no puedo entender. Ustedes han de creer que yo no me atrevo ni a matar una gallina. Mi mamá tan fácil la agarraba por el cuello y le hacía plop, plop.
Una vez un amigo mío que nos graduamos en Barquisimeto y nos fuimos a predicar para el estado de Bolívar y me decía, nos mandaron a matar la gallina y yo le decía, mátala tú, Víctor. Le dije, no, mátala tú, chico. Mátala tú, Víctor, por favor. Bueno, chico, yo la mato y la agarró y yo, guaca, 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 guaca. Y salió disparada la gallina, ¡bú! Y quedó la cabeza en las manos de él y la gallina se le bajó todo el cuero del cuello y salió la gallina corriendo. Haciéndole al pescuezo así para allá y para acá. Yo no puedo ni matar una gallina. Voy a sacrificar a alguien para aplacar la ira de los dioses. Y luego lo que me llamó la atención es que la historia enseña, y la Biblia hay algunos casos, que los reyes asumieron la conducta de la cual tenía su Dios. Si su Dios era asesino, así que había que matarle personas, ellos se convertían en asesinos y no les importaba matar la cantidad de gente, como sucedía en Uganda, lo mencioné esta mañana, que mataban 90 personas en una sola tribu, porque ellos simplemente tenían el demonio de matar, hasta que la iglesia se levantó y empezaron a orar y el endemoniado sintió que los demonios se le fueron y salieron de Uganda. Entonces tuvieron que también, los que eran los rebeldes, tuvieron que salir huyendo, porque la iglesia de Jesucristo tomó la determinación de tomar las riendas y hacer el rol que le correspondía. Pues aquí se va a acabar la santería cuando nosotros nos paremos firmes en oración, intercediendo y reprendiendo todo ese tipo de prácticas destructivas y dañinas que hay. ¿Qué culpa tiene una gallina de los males o de cualquier cosa que se quiera pedir? Así sucesivamente, el rey Salomón, formado por el mejor rey llamado David, pero él era polígamo. Náguara no se conformó con las mujeres de su pueblo, sino que se casó con egipcias, se casó con amorreas, se casó con de todas las nacionalidades, se trajo una y se casó. Tuvo 700 esposas y 300 concubinas. O sea, en 3 años no cubría las 1000 mujeres. Pobrecitas. Ya sabían que se iban a acostar con el rey una vez cada 3 años. Entonces ya empezaban, si estaban en el año 395, 96, 97, 90, me toca en el 98. Mientras tanto, a vestir santos, porque le faltaba un buen trecho para que volviera Salomón a pasar por allí. Pero ¿qué dice las Sagradas Escrituras? Dice, las mujeres desviaron el corazón de Salomón y lo llevaron a adorar a sus dioses. ¿Y sabe qué hizo él? Le dio la oportunidad a que cada una formara su altar con sus dioses. Y después le tocaba a Salomón acompañarlas a su Dios, a adorar al Dios, si es a Dagón, si es a Acera, si es a Astarot, hasta Tontón estaba ahí. Entonces había que adorar toda esa cantidad de dioses y se fue olvidando de los mandamientos de Dios. No te harás dioses ajenos delante de mí, porque Jehová tu Dios es Dios. Y Cristo lo repitió diciendo esto cuando dijo,
Jesús le respondió, el primer mandamiento es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esa es la primera cosa. Ahora van a santificar una virgen, una monja, aquí en Venezuela. ¿O ya lo hicieron? Ayer. Ok, ya tenemos una santa. Qué bueno es Dios, que cuando uno creyó en Cristo Jesús ya lo hizo santo. No tiene que esperar que empiecen a haber milagros, nada de eso, porque Dios no va a hacer milagros a través de ninguno de nosotros que se haya muerto. Por muy bueno, por muy buen pastor si es que fue en pastor, o por muy buen apóstol si es que fue en apóstol, por muy buen maestro, por muy buen evangelista o por muy buen profeta, con todo y eso, después de muerto, listo. En la gracia, todo se acabó aquí en la tierra. Ahora está en vida nueva. Y ya. Y de santo, ya lo somos. No necesitamos una orden de Roma para que me hagan santo. No, ya yo lo soy. Y hace ya casi 50 años que lo soy. No, ya lo soy hace por 50 años. Náguara. Es más, llevo de más. Voy a cumplir los 52 años en diciembre. Entonces el Señor le dijo, Jehová tu Dios es uno y ya se acabó. Dios es uno. Y lo que lleva, para la próxima semana lo hablaremos, es amar al prójimo como a ti mismo. Cuando dije que estábamos como en el mercado, ¿sabe qué nos sucede? Que nos sentamos al lado de alguien y no sabemos cómo se llama. Usted sabe que hay gente que se me acerca y me dice, pastor, tengo 2 años asistiendo a la iglesia y no me le había presentado. Bueno, porque todavía no quería tomar la determinación. Pero ahora sí quiero decirle que soy de esta iglesia. Entonces, mientras tanto, es que era gente libre. Hay gente libre que se pueden ir a cualquier sitio, a cualquier iglesia, en cualquier parte se meten. No. La Biblia dice que necesitamos. Y si usted conoce una buena iglesia, conoce que tiene un buen pastor y una buena administración, quédese en ella. Si usted está buscando, bueno, siga buscando, pero si le gusta esta, quédese en esta. Decídase a pertenecer a una sola iglesia. Luego, conozca a los hermanos. ¿Usted cree por qué hacemos todas estas actividades? Y la finalidad de esto de los niños es porque los enseña a ellos. Pero hay algo que me gusta hacer, que ellos estamos formando una generación de relevo. Ahí están los pastores del mañana, de la cantidad de iglesias que se van a llamar Centro Cristiano Pentecostal. Ahí están la generación de relevo, ahí se vienen formando. Ahí se vienen formando los líderes, los maestros. Ahí se vienen formando los médicos, los psiquiatras, los psicólogos que van a ser los que se van a encargar, o los de cualquier rama de la medicina, los que se van a encargar de la clínica Centro Cristiano Pentecostal. Entonces, son la gente que se van formando. Que solos no podemos, pero juntos. El mejor ejemplo lo tenemos en Cristo. Cristo comenzó solo, ganó 12. Pero mire, con esos 12, a pesar de que dijo que uno era diablo, que era Judas,
Lo echamos fuera y puso a Matías. Entonces siguió con los 12. Los discípulos siguieron con los 12. Eran 12. Pero ¿cuántos son ahora? En África, en África, un culto con el profeta David, que vino acá, David. Por allá anda el nombre. Cuando vino ese hombre, esta iglesia se puso abarrotada de gente de todas partes. Pero cuando los pastores fueron a África, eran terrenos de cuadras y cuadras y cuadras que habían más de 5 millones de personas reunidos para la predicación de la palabra de ese hombre, porque la gloria de Dios se manifiesta en gran manera cuando Él está en esos cultos. Pues igualmente en Australia, igualmente en América, en Europa, en cualquier país de Europa, también la iglesia ha crecido. ¿Y con qué comenzó? Con 12. Pues esta iglesia, ¿sabe cómo comenzó? Con 12. Y ya llevamos 2 cultos, el primero de la mañana y el de ahora. Y seguirá creciendo. Entonces, ¿qué es lo que le enseñamos a nuestros hijos si tenemos que salir corriendo? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vienen las madres o los padres para ensayar con los hijos, se saludan, se conocen. Y entonces ya comienzan por, este es la mamá de, este es el papá de. Pero tengo otra gente aquí que no tienen niños. Pero yo me complazco en que ellos mismos buscan involucrarse. Aquí está una familia que un día se nos dañó allá arriba la bomba y no la bomba, sino que estaba toda descontrolada por el pulmón. Entonces, yo dije, bueno, si alguno sabe, hable conmigo. Y me llegaron 2. Pero este hermano que vino, nos ayudó, nos arregló la bomba. Ponte de pie, chico. Dinos tu nombre. Daniel. Ahí está Daniel. Vino y nos arregló la situación, y vino otro señor y nos arregló allá adentro en los baños. Pero de ahí en adelante, él ha traído a su familia y se ha ido involucrando, dándose a conocer. Una de las niñitas que traen, en estos días iba para el baño con la mamá, iba apuradita para el baño. Y me vio y se devuelve para abrazarme. Y la mamá le dice, pero hija, si vamos para el baño primero. No, señor, primero el pastor, le dijo. Y me abrazó. Y después sí salió corriendo para el baño. Y en cualquier parte estoy distraído y se me zumba y me abraza. ¿Por qué? Porque se involucran. Se involucran. Y cuando veo, estás hablando con mi nieta y están involucrándose. Y a eso tenemos que ayudarlos para que toda la iglesia llegue a involucrarse en todo lo que tenemos que hacer, en todas las cosas que vamos a alcanzar, en todos los lugares hacia donde vamos a ir. Y el establecimiento del nombre de Jesucristo en alto. Todos tenemos que estar de acuerdo, siendo uno. ¿Por qué? Somos el prójimo los unos de los otros. Y lo puse como ejemplo, que allí en el centro se sentaba un hermano, Haroldo, y Haroldo Blanco siempre venía, él iba a la iglesia que está abajo, que era una vendepaga, y apostaba a los caballos. Siempre que me lo encontraba allá abajo, la esposa acá arriba en el culto, no, mi esposa estaba en la iglesia de arriba,
Y tú en la iglesia aquí abajo, ¿verdad? Sí, sí, usted sabe, pastor, porque uno tiene que distraerse. Pero le dio un infarto. Entonces cambió la iglesia allá abajo y se vino para la de acá arriba, porque la de abajo ofrece dinero, o quitártelo o que te ganes alguito. Pero la de aquí arriba ofrece vida y vida eterna. Aleluya. Pero ¿qué pasó? Que cuando murió, y puse la fotografía ahí para mostrarle quién. Yo siempre lo veía ahí, pero nadie sabía que se llamaba Haroldo Blanco. Y si no tenemos una foto tuya, nadie se va a enterar que te... Bueno, ella nunca hablaba con nadie, o él nunca hablaba con nadie, así que no volvió. Una vez me escribieron, pastor, murió la negra. Dios santo. Se me murió Raquel, Dios santo. No, pues, tantas negras. ¿Cuál negra? Dios del cielo. Y a mí no me gusta llamar a la gente por sobrenombre. Se murió la negra. Si pueden mandar a alguien, no me ponen ni quién manda el mensaje. No me ponen ni a dónde hay que ir. No me ponen nada. Hay que ir donde la negra. Entonces yo tengo que llamar a Aquilio. Aquilio, hay que ir donde la negra. Oye, pastor, pero por lo menos dígame, ¿dónde está la negra? ¿Y qué negra? ¿Cuál de las negras? Aquí dice la negra de Ángel. Se va a poner una Ángel y la negra. No, así no. Entonces uno se queda asombrado y cuando va a ver, si logra por fin enterarse de quién es, uno va y se queda sorprendido porque nos conocemos de cara. Y estando en Caracas, nos conocemos solo de cara, necesitamos familiarizarnos. No se vaya sin saludar por lo menos 20 este domingo. Si saluda 30 mejor, pero salude 20. Estemos en pie y demos gracias a Dios.